Muchas gracias. Muy buen día, muy bien. Sean bienvenidos todos a la primera jornada del 28º Congreso Internacional del Congreso Internacional de la MIT, y que agradece al Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Ursili su generosidad de ser sede en este encuentro académico. Repensar la investigación teatral en Iberoamérica, creación escénica, revisiones históricas y debates contemporáneos. Esta es la tercera jornada en su sesión matutina. Y tenemos la mesa Investigación Historiográfica y Reconfiguración de Paradigmas 1. Los ponentes tendrán 10 minutos. Su semblanza y el resumen de su ponencia estará en el chat, tanto de Zoom como del Facebook. Y tengo el gusto de presentar a José Manuel Álvarez con su ponencia Vestigios de la dramaturgia michoacana de finales del siglo XX. Adelante. Perdón, no es cierto. A Copérnico de Vega Gómez. Sí, Luis Copérnico Vega Gómez con la ponencia José Manuel Álvarez, Vestigios de la dramaturgia michoacana de finales del siglo XX. Adelante, Copérnico. Gracias. Bueno, me hacías un honor al ponerme el nombre de José Manuel Álvarez, pero dije, ay, soy José Manuel Álvarez, usurparé su voz, pero al final de cuentas creo que es parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Tomar la voz de este dramaturgo. Yo voy a hablar de José Manuel Álvarez, que son los vestigios de la dramaturgia michoacana de finales del siglo XX, y efectivamente en esta actualidad vivimos un olvido y un alejamiento de las dramaturgias que fueron generadas en el siglo pasado. La dramaturgia contemporánea michoacana es reconocida en el país por los múltiples premios que ha recibido autores radicados en el estado, donde generan sus propuestas escénicas concebidas desde el argumento hasta el montaje. Sin embargo, esta tradición viene de décadas atrás, en buena medida a partir de la labor realizada por uno de los pioneros del teatro michoacano, justamente el dramaturgo y director José Manuel Álvarez. Si bien hay publicado una biografía y algunas de sus obras, no existe un estudio serio de su trabajo. Aunado a ello, son escasos los artistas de teatro activos que conocen, por lo menos en Morelia o en Michoacán, que conocen la vida y obra de José Manuel Álvarez, misma que aquí en Morelia fue el parteaguas del quehacer teatral en el estado de Michoacán, y por ello consideramos al empezar esta investigación la importancia de preservar y estudiar los textos de este autor, los cuales constituyen un material histórico y artístico, ¿no? Cuyo conocimiento beneficiará a la sociedad, propiciando un acercamiento a los dramaturgos michoacanos que se están formando en la actualidad. Y bueno, cualquier núcleo de artistas interesados en el teatro, ya sean maestros con pretensiones académicas o creativos, tienen la obligación de voltear al pasado, es decir, conocer la historia y las aportaciones de los personajes que contribuyeron al teatro contemporáneo. Y no me refiero únicamente a las vacas sagradas, sino también a los que aún sin obtener el reconocimiento mediático, lograron con base en esfuerzo escribir la historia del teatro michoacano a través de su legado. Hacer caso omiso a sus contribuciones es perder parte de nuestra historia, como lo señala Luis de Tavira, abro cita, quien pierde el teatro pierde su espejo. Alguien dirá que hay muchos otros y es verdad, pero no habría que olvidar que ninguno es como el teatro que hace visible lo invisible. Cierro cita. Entonces, ser creador escénico consiste en saber situarse y saber situar el propio trabajo. Es ahí donde toma relevancia la reflexión, el conocimiento y la historia. Contribuir a la transmisión del arte por medio de la recuperación de los acervos culturales en beneficio de la formación de las nuevas generaciones de artistas constituye un reto singular, puesto que la tendencia actual es escribir los propios textos y llevarlos a escena, dejando en el olvido a los dramaturgos, entre comillas, de la vieja escuela, que no figuran en la élite de los nuevos dramaturgos, o por lo menos de las generaciones salientes de la Facultad de Teatro de Morelia.
Bueno, entonces todo esto nos llevó a realizarnos diferentes cuestionamientos, cuál fue la aportación de José Manuel Álvarez al teatro michoacano, de qué manera se puede caracterizar su paso por el teatro, qué extensión tiene la obra de José Manuel Álvarez, cuál es el contexto de la dramaturgia michoacana a finales del siglo XX, cuando José Manuel Álvarez escribió su producción más importante. Y bueno, nuestra hipótesis de esta investigación que aún está en curso, casi por finalizar en la maestría en estudios del discurso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bajo la asesoría del doctor Raúl Eduardo, pensamos que la obra dramática de José Manuel Álvarez incidió en el desarrollo de la escena teatral michoacana y la crítica social y los elementos estéticos son el aporte principal del autor. Y bueno, bien sabido que Sergio Magaña, Willebaldo López, José Manuel Álvarez, pues conforman una generación importante de autores michoacanos que han aportado invaluables piezas dramáticas a la literatura mexicana. Las obras de Magaña y López han sido representadas por innumerables grupos teatrales de la República Mexicana. Algo muy distinto ha sucedido con los textos de José Manuel Álvarez, que a pesar de ser reconocido por destacadas personalidades en el ámbito teatral, de haber representado a Michoacán con éxito en diversas muestras nacionales y ser parte de diversas ediciones de lo que hoy es el Programa Nacional de Teatro Escolar, pues no ha tenido la misma suerte y se corre el riesgo de perder su obra e ignorar con ello lo que su labor significó para la entidad. Si bien Michoacán cuenta con numerosos profesionales de la escena que enriquecen constantemente el acervo cultural, la dramaturgia de Álvarez es desconocida por las nuevas generaciones y ha sido olvidada por sus contemporáneos. Pocas personas conocen sus textos dramáticos que fueron un parteaguas en la escena estatal, ya que a diferencia de sus otros dos contemporáneos, Álvarez decidió quedarse en la ciudad de Morelia, donde impuso el teatro michoacano y formó actores, entre los que destaca el multipremiado Manuel Guízar, ya fallecido el año pasado. Así lo afirmó el propio Emilio Carballido, Abrosita. Su dedicación en Michoacán fue otro factor que le afianzó el prestigio, pues se vio que había un trabajo constante y se vio que brotaban actores capaces. Ha sido muy importante y muy interesante el trabajo de José Manuel Álvarez. Cierro cita. En su dramaturgia, Álvarez, quien fue sobrino del poeta y ensayista Ramón Martínez Ocaranza, reconstruye la realidad desde ambientes cotidianos y sus personajes surgen de su entorno social, mostrando la entidad mexicana. Están llenos de sueños, pasiones y deseos que manifiestan que la vida es sorprendente, aún con sus desencuentros y adversidades. Edgar Ceballos, director e investigador teatral, decía que, abro cita, su dramaturgia conserva el sabor de las tradicionales carnitas hechas en sus ya también tradicionales casos de bronce y lacánica, ahora convertida en teatro. Es el amor más fiel que ha tenido en su vida. Y parafraseando el refrán, el que ha llevado la dramaturgia y el teatro en las venas es válido. La letra con teatro entra. Cierro cita. En diversas ocasiones, sus textos provocaban incomodidad a más de alguno, ya que en su eje discursivo dramático prevalecía la crítica social, como se puede ver en su obra Una huelga singular, en la que expone la problemática de las mujeres en su entorno familiar y la impotencia de la clase media, en una sociedad donde a veces es muy cómodo cerrar los ojos y tirar los problemas de los otros por debajo de la alfombra. Álvarez reflejó dos cosas que siempre le interesaron: las fracturas sociales en el mundo y los ecos crueles de la realidad mexicana. En su literatura constituye un paralelismo entre lo social, lo político y el conflicto existencial de cada uno de sus personajes, con un discurso que transgrede lo social y la moral establecida. Por lo anteriormente expuesto, permitir la pérdida del acervo de Álvarez sería lamentablemente, por lo que representa, considero justo y necesario, pues, que recuperar el material y realizar un estudio de su obra, para tener una aproximación al discurso y pensamiento del autor. Bueno, con esto cierro por cuestiones de tiempo. Si alguien tiene, con gusto puedo compartir material que
que hemos recopilado de la vida y obra del maestro José Manuel Álvarez, que seguramente, como lo acabo de mencionar, muchas generaciones no lo conocen, pero la antigua escuela o las vacas sagradas tendrán un grato recuerdo del maestro, pues ya que figuró entre ese ámbito de estos grandes, muy amigo de Sergio Magaña, del cual hablaba ahorita la compañera en la conferencia, muy excelente conferencia, de la cual mencionaba Sergio Magaña. Álvarez, muy amigo íntimo de Sergio Magaña. Gracias. Muchísimas gracias, Copérnico. Justo los 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Tania Castillo Ponce, de Historia del Arte de la UNAM, con el trabajo La burla de los purépechas en el personaje del viejo español, la teatralidad en las máscaras de la danza de Michoacán. Otro estudio sobre Michoacán. Muy bien, adelante por favor, Verónica. Su semblanza y el resumen de su trabajo estará en el chat de Zoom y de Facebook. Adelante. Muy buenos días, yo soy Tania Castillo Ponce y les hablaré brevemente sobre la burla de los purépechas en el personaje del viejo español a partir de sus máscaras. Danza, drama y máscaras. El uso de la máscara en el teatro clásico son referente para los estudios del gesto, el actor, la representación y la escena, como ya sabemos. Sin embargo, las máscaras en Mesoamérica tienen un sentido de pertenencia identitaria, de ritualidad, que atraen a etnólogos, arqueólogos, historiadores e investigadores de las artes escénicas por su pertinencia después de la conquista y su trayectoria como objetos escénicos culturales. Las máscaras mexicanas no tienen un sentido por sí solas, forman parte de un corpus de alegorías que persisten en los pueblos por sus ritos, las danzas, los juegos, las ceremonias calendáricas, y al mismo tiempo el gesto nos permite reconocer las actitudes en relación con el impacto de dos mundos tan complejos, tan dispares, y en este caso voy a analizar las diferencias antropológicas entre conquistadores y lugareños. Como antecedentes en el altiplano central, pues me voy a referir a los trabajos derivados de Dubati con moros y cristianos, que son las versiones españolas del siglo XII, medievales, y la conquista de Jerusalén y los trabajos de Orcasitas, los pueden encontrar en Teatro Náhuatl, para legitimar la conquista ideológica de España en el nuevo continente. En el caso de Michoacán es muy particular porque es tardío. En 1525 llegan las primeras misiones franciscanas con Martín de Jesús de la Coruña, ayudado por el canzón Sisincincha Tangaxuán II, y este pionero religioso tuvo que enfrentar el problema de la lengua regional, que era completamente diferente al náhuatl. En la década de 1520 a 1530, por el complejo, pues la batalla del lenguaje, se hace una organización distinta y entonces la Audiencia de México envía a Vasco de Quiroga, quien además de accionar el cambio religioso, también implementa los talleres artesanales para los indígenas. Menciono esto porque es muy importante estos talleres, porque Michoacán nunca fue sometido por el Imperio Mexica, sino que fue una conquista completamente de fe. Concuerdo con el doctor Oscar Armando García Gutiérrez sobre la explicación de algunas danzas y este proceso de adaptación al nuevo orden. Él dice, nuestra propuesta explicativa se localizaría en el trabajo de culturización realizada por los misioneros mendicantes durante el siglo XVI en la Nueva España. Dentro de sus múltiples objetivos se encontraba el sustituir las festividades paganas por aquellas relacionadas con el ciclo litúrgico. En lo que respecta a la imagen física de los conquistadores, podemos observar que las máscaras cobran un sentido dualista por las diferencias físicas entre ancianos locales y ancianos europeos, mientras que para los indígenas el viejo estaba sacralizado por la imagen de la sabiduría, Huehueteotl, el fuego, el principio vital. Para los europeos que atravesaron el Atlántico era una aventura medieval en donde sus cuerpos llegaron enfermos, cansados y con la esperanza de adquisición de tierras. Sin embargo, estas imágenes sobre la vejez tuvieron en el pasado y tienen en el presente un marcado carácter popular. Y lo que en un principio servía con fines de evangelización, al paso del tiempo la burla y la sátira
las convirtieron en elementos que las comunidades incorporaron como parte de su vigor identitario. Mi hipótesis propone los estudios estéticos y teatrales que las máscaras de ambos personajes se refieren a la imagen caucásica de los hombres viejos que se adaptaron a la comunidad y que a su vez los lugareños plasmaron sus respectivas diferencias físico-antropológicas a través de lo burlesco. Así también en el baile se demuestra la fortaleza de un pueblo aguerrido y a través del zapateado y la debilidad en el andar común. Voy a hablar de la pastorela de Tócuaro. Son dos pueblos que están muy cercanos. En este caso particular, este personaje proviene de esta pastorela y en el peregrinar de María y José no se menciona en el texto, que la zona lagunera lo tiene. Casi toda la zona lagunera maneja el mismo texto. Por consiguiente, el argumento se centra en los pastores que no saben si acudir a la adoración de un niño Dios por no tener que ofrecerle. Los diablos tratan de detenerlos, el arcángel Gabriel cuida a los pastores y además confronta a los diablos, pero el ermitaño aparece como un monje vestido a las andanzas del siglo XVI con una túnica de color morado. A mi parecer, este personaje representa a la iglesia que observa el comportamiento de los fieles y cuando aparece muestra una pirecua en forma de solo o danza. Es el único personaje que tiene un solo para darle esa dádiva a Dios. Coincido con Ricardo García Arteaga en su trabajo de Laberintos de los Cuerpos en la Danza Drama, que existe un cuerpo dramático y un cuerpo biológico. La danza de los viejitos, en cambio, de Jarácuaro, pues se realizaba por 4 participantes jóvenes que representan el inicio de las épocas de cosecha y el final del cultivo. Su origen contiene la dualidad entre la vida y la muerte como una renovación constante. El baile es guiado por una pareja conformado por ancianos que se les conoce como el beripiti y la miringuía, que oralmente son conocidos como los brujos sabios de la edad, y para algunas poblaciones les pertenece a la dualidad hombre y mujer de forma primitiva. Posteriormente, con la integración de los europeos, la danza interpretaba a los viejos que se quejaban por su pésima condición física, es decir, por medio de las rondas se magnificaban los achaques y la poca energía apoyados por un bordón de cultivo. Sin embargo, en el zapateado se reafirma la potencia corporal de los lugareños. En el transcurso de la danza participan otros personajes conocidos como los changos, cuya actuación se centra en la burla y el desdén hacia el baile de los 4 viejitos, y su intervención cumple como un acto de bufonería y provocación al estilo carnavalesco. La indumentaria actual consiste en calzón de manta con bordado a punto de cruz que representa los 4 rumbos de la cosmogonía, la faja roja anudada a la cintura, un bastón de otate y la máscara de Ixtle. Las pirecuas, el gustito, la competencia, el guarache, pues son interpretados por instrumentos de cuerda que van dando un telón a esta danza. Coincido con Jorge Amos Martínez Ayala en su ensayo Bailar para el Turismo, la danza de los viejitos de 2016, en la representación como la que conocemos, fue creada en el siglo XX y no tenía una coreografía definida. Los danzantes recorrían las calles de los pueblos con la gente para recibir alguna dádiva como fruta, pan, atole en la época de invierno. La danza se realizaba por 2 líneas paralelas y quienes participaban lo hacían para cumplir alguna manda, cosa contraria que en Tócuaro. En lo que refiere a la máscara, esta pierde la sacralidad para volverse un objeto souvenir para solventar la economía de la comunidad. Este trabajo no pretende confrontar el patrimonio inmaterial de principios del siglo XX, caracterizado por el nacionalismo e indigenismo de la política vasconcelista, ya que la finalidad es ahondar en el gesto de las máscaras. Sin embargo, me parece pertinente mencionar que la relación entre artesanía y manifestación cultural conlleva la atracción del turismo, que le otorga cierto exotismo. A continuación, si me lo permite el seminario, voy a compartir la danza del ermitaño, que es poco conocida, es más conocida la de los viejitos, y si me lo permiten, pues voy a leer el diálogo del texto que dice:
Algún día estaré allá contigo en el reino celestial. Te veré rodeado de ángeles como rey en su cetro. Ya me voy de tu presencia, voy a tomar mi caminito, pero antes de que me vaya, déjame bailarte este sonecito, a ver si puedo, porque yo ya estoy muy viejito. Y vamos a ver cómo se presenta este viejito endeble, según los purépechas. Y como observamos, pues no tiene nada de endeble el viejito y es una burla porque a final de cuentas vuelve a tomar la postura del caucásico, pero después de presentar esta fiereza, ¿no?, del pueblo purépecha y pues esta corporalidad. Por mi parte eso es todo y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Se invita a los asistentes a que hagan sus comentarios, ya sea por chat o levanten su manita al final de la exposición de las ponencias. A continuación estará Héctor Quiroga Pérez del CITRU con su trabajo, edición de 12 piezas del género chico e ínfimo mexicanos escritas entre 1898 y 1910. Adelante. Su semblanza de su trabajo estará en los chats. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, este trabajo yo lo he perseguido durante diversos años y bueno, ya estoy muy feliz porque he concretado una parte muy importante que es una revisión previa de el teatro popular. Entonces voy a hacer una lectura que es la siguiente. La recuperación de 12 piezas del teatro popular porfiriano, 8 copias mecanuscritas y 4 ediciones promocionales ubicadas en los acervos del Archivo General de la Nación y de la Biblioteca Nacional de México, condiciona una tarea ineludible respecto del aspecto de los contenidos históricos que enmarquen el producto editorial final. La primera expectativa para el conocimiento de las 12 piezas rescatadas sugiere optar por una edición de divulgación. Esto es un facsímil sin aparato crítico en un volumen compilatorio cuyo único fin sea la circulación de las piezas mexicanas en librerías y entre lectores. La segunda opción en la que deriva este proyecto, cuya raíz es la investigación documental, radica en la formulación de una edición crítica que no destruya las características formales de las piezas. Por ejemplo, al modernizar las estructuras gramaticales sin justificación, sino de una edición provista de un estudio preliminar, informativo del perfil textual y espectacular de los movimientos literarios de los que dependen al cabo las piezas mexicanas. Una historia mínima del teatro popular, abundante en Europa,
desde el siglo XIX hasta el primer decenio del siglo XX, que permita enlazar pertinentemente los discursos textuales y espectaculares de las piezas mexicanas circunscritas a este proyecto. Bajo un criterio cronológico, las piezas mexicanas comprendidas a partir de 1900 ya no empatan con el género chico español, sino con el género ínfimo en que derivó el propio género chico. En México ha sido inadvertido el carácter nacionalista del popular género chico español, surgido con la Revolución de 1868 que destronó a Isabel II. Dada la creciente influencia de la psicalipsis del género ínfimo, desde 1900, que dejó en el olvido a las piezas de actualidades, de crítica social y política del original género chico. Con la infinidad del nuevo siglo XX, la popular clase social crítica de la burguesía dominante escapó a los modernos mitos y nuevos tabúes de la naciente civilización occidental. La intimidad reconstruyó los propios anhelos de opulencia y peculiar exaltación del sexo, del lujo y la autosuficiencia. Este ámbito de artificialidad social enmarcó a los libretistas mexicanos del Porfiriato por sobre del popular género chico, decadente desde 1900, por lo que la mayor producción del mal llamado género chico mexicano o zarzuela mexicana se ubica sobre todo durante el periodo de influencia del género ínfimo en que derivó el original género chico. La teatralidad espectacular ínfima, entonces, ha restado relevancia al conocimiento directo de la textualidad del libreto. Una razón viable es que durante el decimonónico y el porfiriato únicamente se examinó el texto teatral en forma de manuscrito por el censor de teatros y por el director escénico, y solo posteriormente por los espectadores que decidieron adquirir en el mismo teatro las ediciones conmemorativas del estreno de la obra. Los datos derivados de la espectacularidad de la pieza teatral, como la música y escenografías, más la prerrogativa de las triples bailarinas, actrices y primeros lugares de los cantantes, actores, cómicos, relegaron al olvido la literatura dramática, entonces un elemento circunstancial de la fiesta escénica. De esta manera, el proyecto establece su importancia en el rescate y divulgación editorial de 12 textos del teatro popular mexicano, para colaborar en la noción de una sección de la historia de la literatura dramática y favorecer una multidisciplinariedad ineludible entre las disciplinas literarias de la teoría y la crítica. Una aproximación más real a los textos recopilados, sin la pretensión de un estudio teórico ni crítico exhaustivo. Frente a este panorama, es necesario ensayar un estudio introductorio sobre la naturaleza del vodevil, del burlesque británico, del género bufo de Arderius, del género chico español, propiamente dicho,
y de su ineludible producto, el género ínfimo del siglo XX, a fin de probar cuál es la empatía de estos diversos géneros populares con el conjunto de tendencias y aficiones artísticas y literarias del consecuente teatro popular mexicano del Porfiriato, para estar en condiciones de presentar pertinentemente las piezas mexicanas circunscritas como el objetivo del proyecto. Sí. ¿Puedes cerrar, Héctor, por favor? Sí, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. A continuación, voy a presentar a Verónica Alvarado Hernández, estudiante de doctorado en Artes del IMBAL, con su ponencia El cuerpo y el espacio escénico de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Latinoamérica y México. ¿Vas a compartir pantalla, Verónica? No, así está bien. Muchas gracias, Guillermina. Adelante. Bueno, entonces. Es un gusto estar aquí en la MIT nuevamente. Muchos saludos a todas y a todos. Pues esto es una partecita de lo que estoy trabajando para mi proyecto que se llama Estética Política de los Cuerpos, Sensibilidad y Artes Escénicas. ¿Qué espaciotemporalidades y qué cuerpos son los que están generándose a partir de los colectivos que voy a estudiar? Yo me centro sobre todo en la comuna y en la compañía teatral Sempoa, pero pues para ello les presento esta partecita que he estado trabajando. Comienzo con una epígrafe que dice: en América Latina, la necesidad de mantener vivo el teatro como acto de convivencia, como espacio de diálogo y encuentro, fue decisiva para la búsqueda de nuevos temas, formas de escritura y producción escénica. Es de Iliana Diegues. Pensar una historiografía latinoamericana de teatro se convierte en un desafío, dado el amplio universo teatral latinoamericano. Si pensamos con Michel Desserteau la importancia del lugar social en que se desarrollan los acontecimientos, las prácticas y la escritura de los mismos, se implica entonces una mirada muy compleja y muy situada. Esta mirada, esta operación historiográfica, pretende comprender los orígenes y desplazamientos del teatro latinoamericano contemporáneo, que se considera despegan a partir de los años 50 bajo la influencia de las nuevas tendencias escénicas mundiales, del absurdo, la crueldad, el existencialismo, el teatro pobre, etc. Es hacia los 70s que resurgen piezas realistas, naturalistas y comprometidas, actualizando las artes escénicas de principios del siglo XX. Comprender estas transiciones históricas supone plantearse una postura crítica acerca de sus rupturas y continuidades, fuera del planteamiento lineal, cronológico y evolucionista de un historicismo. Para muestra lo que señala Rodolfo Obregón respecto a que en el teatro es hasta los años 70 que se verbaliza el impulso de las vanguardias. De ahí el título de su libro Utopías aplazadas. El teatro de este periodo transforma su interés, como señala Obregón, citando a Franco Quadri. Cito: del objeto de representación hacia el modo de realización. Fin de la cita. La experimentación escénica se torna central, así como la novedad temática constante y la autonomía de la representación frente al drama. El director es el gran creador, o como señala Rubén Ortiz, tomando la frase de Jean Dubignon, el amo del reino. Ese gran arquitecto moderno que, cual científico, indaga, pero también dictamina y ordena la elaboración del universo que impone. Es la vanguardia de la búsqueda de la búsqueda de lo antirracional. Las palabras se tornan lugar de la experimentación porque se cuestiona su discursividad oficialista y hegemónica. A las palabras hay que desordenarlas, se las indaga hasta llegar a sus usos prelógicos, se les descontiene. Es el cuerpo el lugar de la exploración donde esto sucede. Pensemos en Meyerhold, Beckett, Grotowski, entre otros. Obregón señala la importancia de lo que él llama el regreso del cuerpo. Ya no se tratará de imitar mediante la técnica corporal, sino que lo corporal genere su propia experiencia, sus ideales a seguir, sin modelos, escribiendo él mismo su texto y su identidad. De ahí que se genera en el teatro del gesto, el teatro corporal, por ejemplo,
El cuerpo cooptado por la representación es liberado, como señala Obregón. Cito, el teatro de los años 70 ha eliminado la brecha que separó durante un largo tiempo las artes de la representación de las artes del cuerpo. En este periodo se genera un auge por evidenciar la vida misma en la experiencia y manifestación artística, la espontaneidad de lo cotidiano, la singularidad y la singularidad cobran fuerza frente a lo académico. El oficio mismo del actor y el control o disciplina de lo corpóreo. Los cuerpos están históricamente determinados, por lo que habremos de desentrañar cómo se han condicionado desde el ámbito de lo escénico. El espacio será otro de los lugares que mutará de manera radical, pues lo que se reformula es el espacio mismo de la representación. El espacio sufre una abertura de tipo creativo con significados propios o historias locales de una comunidad específica. A veces se usarán fábricas, bodegas, lugares de periferias industriales y ya no más el teatro elegante y aterciopelado a la italiana como caja cerrada. El espacio se redime. Así, en los 70s, el teatro revivió la vanguardia, resucitó la utopía y comenzó el despegue de una verdadera transformación escénica. Por otro lado, me interesa también el análisis de lo que se ha llamado la escena popular o teatro popular, que en América Latina cobra importancia crucial y que, según Schisny, es una manifestación visible desde la época colonial. Hacia los años 70, Augusto Boal se tornará un referente al señalar que es el pueblo el destinatario de todo arte y que al modo de Marx no se trata de reflexionar sobre la realidad, sino de transformarla. Serán los años 70 el lugar de la efusividad de la creación colectiva, una efusividad que proviene de la oposición al intervencionismo estadounidense. La hipótesis de Chesney es que lo colectivo se tornó una respuesta y solución del continente entero al momento político intervencionista. Hacia los años 80 ya se había gestado una revitalización del mundo teatral. Se siguieron integrando métodos y experimentaciones del pasado y en general la práctica siguió cuestionando la jerarquización escénica tradicional, la representación y los usos de la dramaturgia, entre otras cosas. Los años 90 reorganizan el mundo con la caída del muro de Berlín, el resurgimiento de los nacionalismos, el nacimiento de la globalización y el mercado neoliberal. La totalidad global acentúa la necesidad de lo local, lo multicultural y lo fragmentario. Lo singular y lo diverso toman mayor sentido, pero a la vez se revalora el seguimiento de una técnica, el control disciplinario y lo que dicta la academia. Las ideas renovadoras de la escena de los 60s y 70s, la urgencia de transformarnos como seres humanos y transformar la sociedad parecería que se habían disuelto hacia los 90s, ante la visión posmoderna, pero no será este el único relato posible. La historia de Latinoamérica tendrá otros arribos. Para comprender lo que Chesney nombra el arribo a un espacio estético histórico en Latinoamérica, en las artes escénicas hacia los 90, es necesario, y este es el desafío de la mirada historiográfica, visualizar los procesos en su amplitud, privilegios, particularidades, luchas de poder, reconocer los desarrollos del cuerpo social en que se gesta, así como cuáles son las instituciones de saber y poder en el contexto. Pues como señala Juan Villegas, partimos de los conceptos de teatralidad social legitimada. También hay teatralidad estética legitimada, donde se atiende a códigos aceptados o no del poder. El arribo a este espacio estético histórico coloca su énfasis en lo humano, en lo social, en la posibilidad de generar espacios dramáticos sin imitación y poniendo mayor énfasis en la creatividad. La pregunta que habremos de hacernos es, ¿desde dónde hablan o accionan quienes generan esos nuevos espacios y esos nuevos modos de pensar y accionar los cuerpos? Para ello, desde la visión historiográfica de Certeau, se podría retomar la importancia de su noción de prácticas, que refiere a la capacidad de construir el objeto de investigación mediante lo heterogéneo, sin eliminar u unificar lo diverso. Como señala Juan Villegas, dentro del ámbito teatral existen pluralidad de prácticas que dentro de una tradición o sistema cultural son denominadas teatro. Suponen, además, que los diversos sistemas de comunicación del momento utilizan, se apropian y a la vez determinan cambios en las teatralidades, ya sean hegemónicas o marginales. Para narrar las diversas espacialidades generadas, así como las críticas realizadas por el teatro contemporáneo, lo que ameritaría historiar el teatro de finales del siglo XX y principios del XXI en América Latina, es necesario tomar en cuenta los desplazamientos de los que producen los discursos teatrales
así como dar seguimiento a lo que de esto emane, porque ahí radican, según Villegas, las transformaciones claves de los discursos teatrales y teatralidades en América Latina, pues estos atienden a cierta producción de objetos culturales, objetos que a su vez dependen de imaginarios sociales, proyectos políticos, culturales y preferencias estéticas. Pues como señala Desertó, el hecho histórico no emerge de la realidad, sino que es la relación con lo diferente. El hecho histórico es la diferencia. Así, cito, la investigación utiliza objetos que tienen la forma en su práctica. Ellos le proporcionan el medio de hacer resaltar las diferencias relativas a las continuidades o unidades de donde parte el análisis. Fin de la cita. Según Chisney, la creación colectiva es un factor renovador del teatro latinoamericano y parece no haber una definición a tan amplia y compleja noción, puesto que, como ya hemos dicho, depende incluso de la historia social en la que se encuentra inserta. La creación colectiva es el lugar de la experimentación escénica latinoamericana. Se vuelve un modo de ser, conocer y hacer la realidad. Eso eran los rituales ya en Mesoamérica. Se trata de inventar la realidad colectivamente y atendiendo a problemas sociales, políticos y estéticos, o con materiales u objetos diversos y especialidades también muy diversas. Finalmente, para pensar la historia del teatro en México de finales de los 90 y principios del siglo XX y comprender las enormes rupturas y continuidades de todo el devenir historiográfico latinoamericano, la lente de Domingo Adame señala, es necesaria una perspectiva compleja, cito, transdisciplinaria y de construcción múltiple que quiebre las estructuras heredadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Tenemos algunos comentarios. Domingo Adame, para Copérnico, felicidades, una investigación necesaria. Héctor, no. Domingo Adame, considero que trabajos como el de Tania deben ser incluidos en los programas de estudio de teatro en México. Felicidades. Más preguntas para Verónica Alvarado. ¿Incluyes en tu trabajo la perspectiva decolonial? De Rocío Galicia. ¿Podrías compartir por qué sí y por qué no? ¿No sería más pertinente hablar de teatralidades al margen en lugar de teatralidades marginales? Esto es para Verónica. Desde Facebook, voy a decir las preguntas y después empiezan a responder. Sí, por favor. Con debida felicitación a Tania Castillo, me permito presentar una posible interpretación de la postura encorvada, que también puede ser resultado de las horas dedicadas a la siembra. Coincido en que este zapateo es vigoroso, pero quisiera saber qué otro dato permite concluir burla. Esto es del GER, desde Facebook. También desde Facebook, Adriana Arzurval dice, Verónica, que las mentes más brillantes que... Perdón, de las mentes más brillantes que he escuchado. Ok. ¿Puedes responder, Vero? Pensé que iba primero Tania. No. Bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí, el texto habla de una falsa modestia, el texto de la pastorela en Tócuaro y en la zona lagunera de Michoacán, discúlpenme, es que yo soy coyoacanense también. Bueno, pero también podemos ver el rostro, en las máscaras podemos plasmar o podemos observar la éfrasis de un rostro que se está riendo en afán de burlarse. Esto está en estudios comparativos con la imagen. También podemos ver en la danza de Jaracuaro, en la pirecua del trenecito, que es un juego de competencias. Entonces, los changos que usan máscara, que es gente del pueblo, que sirve precisamente para burlarse de esta danza, vemos que se burlan de la condición encorvada de estos viejitos, y el que se queda hasta atrás, por eso se llama un trenecito, es el que pierde. Ahí podemos ver este tipo de actitudes carnavalescas, que me baso mucho en Sandra Pietrini, sobre las danzas del medievo, que es este juego con juglares, diablos y personajes muy de la Edad Media, y sí se plasma mucho esta ambivalencia y esta comparación con la burla. En el caso local,
sí hay una burla. Nosotros somos viejos, pero somos fuertes. Hay otro estudio, mi estudio es muy grande, pero sí hay que reconocer que aquí en Mesoamérica el viejo era considerado a partir de los 45 años hasta los 65. Los frailes que llegaron, empezando por Vasco de Quiroga y Sahagún, vivieron hasta los 90 años. El viejo es completamente distinto. Tiene más años y tiene otro tipo de corporalidad. No sé si respondí. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Verónica. Sí, bueno, sí hay toda una parte de mi trabajo que se centra en digamos, en un análisis historiográfico desde el pensamiento decolonial, justamente para pensar las espacialidades, las corporalidades y las temporalidades. Pero obviamente este pequeño espacio, bueno, no lo dediqué a esa parte, pero sí tengo todavía todo un desarrollo respecto a esa parte, esa mirada decolonial, para pensar las artes escénicas en ese contexto latinoamericano, ¿no? Y por otro lado, la otra pregunta bueno, más bien la sugerencia que me hacen la tomo, ¿no? Pensarlo al margen en vez de marginales, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí en el Face, en el Zoom? ¿Habrá alguien? Bueno, a mí me parece muy interesante esta parte de Copérnico y de Héctor, de la importancia, por ejemplo, que le da Copérnico al conocimiento de la tradición, de esta recuperación del dramaturgo michoacano para los jóvenes y para los contemporáneos ahora, ¿no? De conocer esa historia, pues esta tradición dramatúrgica que existe en Michoacán, ¿no? Y que se dé a conocer, por supuesto, a todo el país y fuera del país también. Y por parte de Héctor, esa contribución que se quiere hacer también a la tradición dramatúrgica por medio de estos textos de teatro popular, ¿no? Me parece que estos dos trabajos van en esta misma línea también. Me parece muy interesante, Verónica, esta combinación que haces en tu trabajo, que te escuchamos, de cruzar el estudio de Juan Villegas con el estudio de Michel Desserteau, ¿no? Para evidenciar este manejo de los cuerpos y del espacio en las teatralidades contemporáneas. Muy interesante. Desde Facebook, Miroslava Salcido para Verónica. ¿Cómo y qué significaría problematizar el relato histórico del teatro contemporáneo para que este no sea un recuento de lo que hay? Y de Mónica Godínez, muchas felicidades a todos. Sí, Verónica. Sí, bueno, esa es una cuestión, justamente el desafío. Ustedes nos convocaron en esta mesa, me pareció muy interesante por eso los desafíos a los que nos enfrentamos como investigadores. Y ha sido justamente uno de los temas que he trabajado o problematizado todo el tiempo para pensar cómo no hacer nada más un recuento de lo que hay a partir de las fuentes que ya hay establecidas, ¿no? Precisamente uno de los temas que ha salido en los seminarios del doctorado del IMBAL, que me han servido muchísimo, a partir, por ejemplo, del seminario con el profesor Arturo Díaz, es ir a los territorialidades, ¿no? A los autores de los que están haciendo estas teatralidades para justamente problematizar lo que ellos están haciendo, diciendo cuáles son sus temas, cuáles son sus preocupaciones. O sea, esos cuerpos que están accionando serían los que podrían permitirme generar no un recuento de lo que ya se ha dicho que hay o de lo que hay, sino problematizar a partir de lo que ellos están haciendo en el discurso, ¿no? Bueno, en el discurso teatral, pero también, digamos, en el discurso, es decir, cuáles son sus problemas, cuáles son, digamos, las preocupaciones, los modos de comprender los cuerpos, los espacios, precisamente en esos nuevos colectivos. Bueno, muchos ya no tan nuevos, ¿no? Es decir, qué es lo que ha estado sucediendo para que retomara el relato de lo que están haciendo los propios hacedores, ¿no? Eso me preocupa mucho,
Pero bueno, finalmente ese es el desafío, lograr no decir lo mismo que ya se ha dicho o no hacer meramente un recuento, como yo decía, lineal, cronológico de lo que ha ido sucediendo desde una perspectiva meramente descriptiva. Muchísimas gracias, a Miroslava. Gracias, Verónica. Desde Facebook, Adriana Asdrúbal Galindo Vega nos dice felicidades a los ponentes y a la servidora. Qué manera tan sabrosa de despertar un sábado de madrugada y pensar la escena. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario aquí en Zoom? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Tenemos todavía unos minutos. Bueno, pues yo los felicito a ustedes por estos trabajos que están haciendo realmente. Esto de combinar de algún modo como lo hace Tania, la antropología con la teatralidad del teatro, la teatrología, bueno, son trabajos muy, muy importantes por realizar, ¿no? Porque ya los antropólogos, como bien lo habías dicho, ha habido antropólogos que se han metido a este tipo de fiestas, etnólogos, ¿no? Este tipo de fiestas para dar cuenta de ellas, digamos. Pero meterse desde la mirada de un teatrista, pues aporta también, ¿no? Y contribuye también a esta tradición de conocer qué es lo que tenemos como teatro, ¿no? Así, ampliamente, no nada más la dramaturgia, sino también las teatralidades populares que vemos, verlas, apreciarlas, ¿no? Me gustó mucho esta mesa, quiero agradecerles haber tenido el honor de haber estado en ella, ¿sí? Si no hay más comentarios, para Héctor, Rocío, dice... todos estos años de trabajo con este tema, ¿cuáles son los problemas que enfrentas al estudiar este periodo? Para Héctor Quiroga. Bueno, hay algo muy interesante, que el teatro popular en Europa inicia aproximadamente desde el siglo XVII, sobre todo en Inglaterra, como un diálogo de aristócratas que presentan su burlesque respecto de traducciones de clásicos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante eso porque ya en el siglo XIX ya es popular la crítica a las óperas italianas y a lo que se considera emblemático de una sociedad, por ejemplo, a Shakespeare, ¿no? Entonces, lo más interesante de esto es que en México, cuando corre el gobierno de Santa Anna, de Bustamante, cuando ni siquiera se plantea una nacionalidad mexicana, cuando se está perdiendo Texas, etcétera, el teatro está parodiando a los grandes valores universales, ¿verdad? O sea, yo me he explicado que, bueno, nosotros tenemos un sentimiento trágico, un sentimiento muy dramático, una vena, una raíz de seriedad que no la comparten en otras culturas. Es decir, no es una frontera, sino algo así como un precipicio que no hemos cruzado, que se nos ha puesto. Es como la paradoja de por qué la gallina cruzó la calle, ¿no? O sea, nosotros no hemos hecho ese cruce. No hay más comentarios. Para esto, Rocío. Sí.
Entonces, Perdón. Sí, Héctor. Sí, entonces yo creo que el autor mexicano del Porfiriato está en una encrucijada muy interesante, porque de una parte, el género chico español, aunque se ha representado incesantemente en el teatro, los teatros mexicanos, no tiene nada que ver con la comicidad, pues, con la crítica, porque la comicidad es crítica. O sea, no es tan fácil presentarse en escena, ¿verdad? Interpretando a mi vecino, que presentarse en escena con un disfraz que es la crítica de la autocrítica, ¿verdad? Y entonces el autor mexicano decimonónico está sobre una corriente que es ínfima, de mujercitas muy fáciles, de hombres galanes que lo pueden todo, y de ahí tiene que derivar un pensamiento crítico chusco, o sea, que puede ser satírico, que puede ser burlesco, que puede ser bufo, bufonesco, y reelaborar toda una espectacularidad que tienen que embonar con con el gusto que toda una tradición española ha disipado en los teatros, ¿verdad? O sea, yo admiro mucho a los autores mexicanos populares, porque sus trabajos, aunque a veces no son criticables, porque no son conocidos, dado que las tiples, los actores cómicos se llevan toda la palma. Sin embargo, sus textos son muy aclaratorios de una cultura en desarrollo, pues. Y eso, bueno, eso es muy notable, es muy notable. Pues mucho todavía para investigar, Héctor, ¿no? Por toda esta problematización que nos muestras, ¿no? Sí, sí, sobre todo, cruce y cómo aterrizarlo aquí en México. Perdón, sobre todo la discrepancia es decir, si una noticia ahora en Internet puede ser tan rápida como la comunicación telefónica, ¿verdad? Antes no, o sea, el autor tenía que ser autodidacta, tenía que estar todo el tiempo viendo obras, tenía que viajar a Estados Unidos, tenía que viajar a Europa para enterarse, porque, es decir, era muy difícil, ¿no? Y bueno, pues sí es mi avance en este proyecto, bueno, espero que sea conocido. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues creo que damos por concluida esta sesión aquí. Tenemos unos minutos, a las 11:10 iniciamos la siguiente sesión, emplazamientos teórico-metodológicos, teatro para niños. ¿Sí? Nos vemos en unos minutos, ya es casi 15 minutos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Aquí estaremos en 15 minutos más o menos.